A continuación, Pasaporte a la Nostalgia con Rigoberto Ramírez. Hola, hola, hola. Saludos en blanco y negro para todos ustedes. Soy Rigoberto Ramírez. Bienvenidos a Pasaporte a la Nostalgia. En el programa del día de hoy vamos a seguir recordando a esos grandes intérpretes, grandes cultores del arpa paraguaya. Es una serie que estamos haciendo recordando a diferentes figuras de diferentes tiempos, de diferentes momentos, que han dejado un sello, han dejado plasmado su huella, su legado principal, sus interpretaciones. En fin, hay que destacar que nuestro país es rico en grandes intérpretes del arpa, que es prácticamente, o de hecho es el instrumento musical que podemos decir nos identifica en el mundo entero, ¿verdad? Grandes arpistas han pasado, pero en diferentes épocas, en diferentes momentos, como ha sido el gran Luis Bordón, Alejandro Villamayor, Cristino Báez Monjes, muchos que han, como les digo, y en diferentes países del mundo, como el señor Lorenzo Leguizamón, que gran parte de su carrera lo realizó en el exterior, ¿verdad? Ni qué decir de quizás el más destacado de todos los tiempos, o considerado el más destacado de todos los tiempos, como Félix Pérez Cardoso. En fin, una variedad grande que como les dije, han dejado una huella indeleble y que hoy día lo podemos seguir disfrutando, conociendo y descubriendo a través de las interpretaciones que pudieron dejar en las décadas que ellos les cupo en suerte o en ocasión mostrar su música al mundo. Hoy día también tenemos figuras vigentes como Rito Pedersen, Nicolásito Caballero y otros. El día de hoy vamos a hablar del señor Enrique Samaniego, de una rica y vasta trayectoria. Casualmente, el nombre verdadero de Enrique Samaniego es Rigoberto, es mi tocayo, o era mi tocayo. Su nombre real era Rigoberto Samaniego González. Él nace el 4 de enero de 1934 en Paso Yobay, Colonia Independencia, departamento del Guairá. Él contrae matrimonio con Arminda Ocampos Carballo. Ahí estamos observando una imagen de él, ya de mediana edad podríamos decir. Como dije, él se casa, contrae nupcias con Arminda Ocampos Carballo. Sus primeros contactos, ¿verdad?, con el arpa fueron así casuales, fueron hasta jugando, como se dice, porque en una de sus biografías relata que sus primeros contactos con el arpa paraguaya era jugando con una que era propiedad de un amigo, ¿verdad? Así él tuvo vamos a decirle, sus inicios en el conocimiento del arpa paraguaya. Su maestro, su mentor, por decir así, fue el señor Feliciano Peralta. Y sus
hablando así de su niñez, su adolescencia, sus estudios primarios, él los realiza en su ciudad natal, en su pueblo natal, en Paso Yobay, ¿verdad? Posteriormente a eso, él se incorpora al servicio militar, donde él tiene ahí su oportunidad de mostrar su talento, o sea, como su talento como artista, y eso era apreciado por sus camaradas, por sus superiores de aquella época en el servicio militar, ¿verdad? Porque aprovechaban, ¿cómo se dice?, su talento para los cumpleaños y para las serenatas. Así cuentan que, bueno, cuando alguna persona quería llevar una serenata a una futura o esperada amada, se valían del señor Enrique Samaniego, del joven Enrique Samaniego en aquel momento, para, para llevar una serenata a la destinataria de ese amor, ¿verdad? Y también desde joven integra así diversos conjuntos, ya, o sea, su talento ya era visto, ya era palpable, ya era visible, eh, entonces integra, como dije, ya siendo muy joven, varios conjuntos. Por ejemplo, ya en el año 1955 visita países como Uruguay, Argentina y también el Brasil. Uno de estos conjuntos que le cupo en ocasión integrar eh, eran los Cardenales, así se llamaba uno de los primeros conjuntos que que el señor Enrique Samaniego integra, los Cardenales. Y en el Uruguay, donde también le cupa actuar, en el caso del Uruguay, ahí le corresponde le toca actuar como solista, donde recibe varias propuestas para presentaciones. O sea, digamos que ya empezaba a perfilar su carrera, ¿verdad? Para el futuro, ¿verdad? Ya empezaba a recibir, como podríamos decir, ofertas o propuestas para presentaciones, sí. ¿Alguna imagen, César, que podemos observar que tenemos preparado? Esta es una imagen de él, ya mayor, ¿verdad? Cierta edad. Esto creo que fue en un programa de televisión donde a él le cupo actuar. Así, alguna otra imagen que podemos ver, César, por favor. Del señor Enrique Samaniego. Acá también sí. Esta también es una presentación en un teatro, en un evento, donde él fue una de las principales figuras. Ahí de fondo, a la izquierda, está el presentador de este evento, donde donde actuó como invitado ya algunos años atrás, ¿verdad? Bueno, y siguiendo con la biografía, ¿verdad?, del señor Enrique Samaniego, podemos seguir adentrándonos en lo que fue su carrera artística. En el año 1956, con Alejandro Franco y Julio Ortiz Arias, integran el conjunto Amerindia. El conjunto Amerindia es un conjunto que marcó época en un momento, eran muy populares. Un poco más adelante vamos a poner al aire justamente material de este grupo que tuvo un notable éxito en su momento, el grupo Amerindia. Como dije, integra ese grupo con los señores Alejandro Franco y Julio Ortiz Arias. Una persona me comentó que a la persona que lo nombro como Julio Ortiz Arias es el famoso cantante Lito Ortiz. Así me comentó una persona, que Julio Ortiz Arias es el conocido músico Lito Ortiz. Bueno, y con otro famoso, con Juan B. Mora. Juan B. Mora también de una larga trayectoria en su momento. Con Juan B. Mora y Tito Ábalos
forman Los Tres del Paraguay. Juan Memora, un músico con mucha trayectoria, en su momento su grupo más famoso era Los Indolatinos, Juan Memora y Los Indolatinos. También de mucha trayectoria en diferentes locales nocturnos. Yo recuerdo en el primer local del restaurante Hermitage, ellos actuaron ahí. En el nuevo y en el segundo no recuerdo, pero Juan Memora era en los años 70, del año 80, un músico bastante popular. Como le digo, él en compañía de Tito Ábalos forman el grupo Los Tres del Paraguay. Acá también estamos observando esta imagen del señor Enrique Samaniego en ese evento que les había comentado anteriormente, donde él fue invitado a participar, ahí interpretando seguramente algún tema suyo como solista. Ya. Y siguiendo con su trayectoria musical y los grupos que él le tocó en suerte participar, nos estábamos refiriendo al grupo Los Tres del Paraguay, ¿verdad? Donde según su compañero eran Juan Memora y Tito Ábalos. En el año 1964 realizan diferentes giras por los países limítrofes. Acá justamente vemos una foto de este grupo. Ahí está el señor Tito Ábalos, Juan Memora, ahí sentado, y Enrique Samaniego, que resultó ser mi tocayo. Su nombre verdadero es correcto, es Rigo, o sea, no correcto, o sea, su nombre real es Rigoberto y adoptó Enrique Samaniego como su nombre artístico. O sea, Samaniego de hecho sí es su apellido. Como dije, con Los Tres del Paraguay realizan giras en países limítrofes, ¿verdad? Y ellos eran muy populares en las noches nocturnas de nuestro Asunción querido, de nuestro Paraguay, especialmente en dos lugares. Ellos se presentaban con frecuencia, este grupo, Los Tres del Paraguay, en la parrillada El Triángulo, donde eran artistas frecuentes, y también en el Jardín de la Cerveza. Ese era otro lugar, donde ellos frecuentaban, eran artistas prácticamente permanentes. El Jardín de la Cerveza que estuvo vigente hasta mediados de los años 90. La parrillada del Triángulo ya hace mucho tiempo no existe. Ya fue inclusive demolido el lugar, ¿verdad? Donde fue su sitio de frecuencia. Posteriormente a este grupo, el señor Enrique Samaniego forma el trío Los Folcloristas de América. Los Folcloristas de América también es un grupo que en su momento también alcanzó un éxito bastante importante, tanto en grabaciones y actuando así en las noches azucenas. Acá justamente estamos viendo una tapa de un disco de ellos. Bienvenido, dice, bueno, el sello Amambay. Bienvenido, ¿a quién será que le decían bienvenido, verdad? Buena pregunta. Enrique Samaniego con Los Folcloristas de América. ¿Será que le daban la bienvenida a Enrique Samaniego? Es probable que sea la bienvenida a Enrique Samaniego al grupo. Es lo que interpreto. Ahí vemos de fondo el Palacio de López. Siempre aclaro que es el nombre correcto de nuestra Casa de Gobierno, es Palacio de López, no Palacio de los López, como se dice habitualmente, ya que esa era la residencia, la mansión, o sea, particular, que dicho sea paso, nunca llegó a habitar Francisco Solano López. Por eso es Palacio de López. Y ese adoquinado que ustedes, ya que estamos hablando vamos a hablar ya que estamos con cuestiones históricas,
Ese adoquinado que se observa ahí en la tapa del disco, ese es un adoquinado que vino en un buque que venía de Europa rumbo a nuestro país. No recuerdo de qué país venía, del continente europeo. Venía como contrapeso de una carga importante que venía a nuestro país. O sea, la gente que está acostumbrada a viajar o navegar en alta mar seguramente conocerá o entenderá lo que yo estoy comentando, ¿verdad? Ese adoquinado, esas piedras, era contrapeso a una carga que tenía el buque. Entonces, no recuerdo cómo fue la gestión. Quizá entiendo que los encargados de ese buque querían saber qué podían hacer con ese adoquinado. Y bueno, seguramente el gobierno de la época que recibió esto, se hicieron cargo de ese adoquinado y lo pusieron ahí donde están viendo, frente al Palacio de López, que hoy día, bueno, ese adoquinado, digamos, sigue, pero ya debajo del asfalto. La historia, por qué se asfaltó, o sea, por qué se le puso una capa de asfalto al adoquinado, es porque en la época que siendo presidente Andrés Rodríguez, para los desfiles cuentan que los caballos cuando pasaban frente al palacio y sobre ese adoquinado resbalaban y le causaba dificultades a los jinetes. Entonces se sugirió que para próximos desfiles, para que no ocurra eso, que se le coloque una capa de asfalto encima, eh, algo totalmente, de todo punto de vista, absolutamente desacertado, ya que si vamos a evaluar lo estrictamente histórico, el valor histórico de ese adoquinado es, podríamos decir, más importante no sé, que un desfile, que un ocasional desfile, ¿verdad? Una vez cada año, dos veces cada año, pero se tuvo el desacierto de, ¿cómo se dice?, tapar ese adoquinado, ¿verdad? Bueno, estamos hablando de los folcloristas de América, eh, y también ese conjunto, los folcloristas de América, eran también integrados por los músicos Ramón Estigarribia y Alfredo Mora. Eran también músicos de este grupo que comúnmente los folcloristas de América actuaban, o sea, realizaban presentaciones, especialmente en festivales. También ellos eran, los folcloristas de América, eran asiduos a a las, a las plateas, a las fonoplateas de las radios. También actuaban en televisión, dicho sea de paso, pero ellos eran más frecuentes, su visita, me refiero a los folcloristas de América, con nuestro invitado de hoy, Enrique Samaniego, asistir a las audiciones radiales o a las famosas fonoplateas que se hacían en las radios. Eran muy comunes la presencia de este grupo, ¿verdad? Y también los folcloristas de América eran, digamos, números puestos, números conocidos en la parrillada Sajonia, una parrillada también famosa de los años 70. Y en la parrillada Sajonia, los folcloristas de América, era común que ellos compartían escenario con los bemoles y con los troveros de América. Bueno, ¿alguna otra imagen que podemos observar, César? Acá también es en una actuación del señor Enrique Samaniego. Ahí ya tenemos con un acompañamiento de arpas, guitarras. Creo que esto fue en el Centro Cultural Paraguayo-Japonés, si no estoy equivocado. Esta actuación, si no me equivoco, es en ese sitio. ¿Alguna otra imagen que podemos ver, César? Si tenemos. A ver. Ah, este es el famoso grupo Amerindia, muy famoso en su momento. Es una foto del archivo de la revista Farremí,
propiedad, creación del señor Bernardo Garcete Saldívar, que ya lo he nombrado en más de una ocasión. La revista Farremí, como ya le expliqué en programas anteriores, era una publicación que destacaba todo lo que era, digamos, la parte folclórica de nuestros artistas, tanto en Paraguay como en otros países de América, de Europa. También, digamos, ellos comentaban en programas radiales de las distintas ZP de la época, como Radio Guaraní, Emisoras Paraguay, Radio Comuneros, todas las novedades de las radios, los locutores del momento. Era una revista de mucha tirada, muy popular en la época, en los años 50, hasta, creo que hasta mediados de los 60, si no estoy equivocado, estaba así en papel físico. Inclusive tenían un kiosco, el kiosco Farremí, que estaba ubicado sobre General Santos y Eusebio Ayala, donde hoy está el viaducto. En esa época no, hago la acotación porque en esa época no estaba el viaducto, ahí estaba el kiosco Farremí, donde se vendía todo tipo de revistas, y ahí era el punto neurálgico donde uno podía conseguir esas publicaciones. Y como decía, esta revista se encargaba de difundir todas las novedades de los músicos. El señor Bernardo Garcete Saldívar actualmente vive en Europa, en Dinamarca. Él es el biógrafo oficial de Luis Alberto del Paraná. Cuando digo oficial es porque el propio Luis Alberto del Paraná lo designó su biógrafo. Es el que podemos decir que conoce mejor de Luis Alberto del Paraná, un amplio material bibliográfico, fotográfico de su archivo. De hecho, él acompañó a Paraná en varias giras que hizo este artista por el mundo, estuvo muy cerca de él. También cosas particulares del cantante, el señor Bernardo Garcete se encargaba de administrar y de difundir correspondencia, y también don Bernardo se encargó de recopilar mucha información de los diferentes artistas, así como este grupo Amerindia que estamos viendo la foto. Y en el archivo del señor Bernardo Garcete es incontable la cantidad de fotografías de grupos con dedicatorias a él, como estamos viendo acá en esta imagen, ya que el archivo del señor, o sea, el trabajo del señor Bernardo Garcete a lo largo de los años. Acá tenemos también otra foto, otra imagen, donde también del conjunto Amerindia, ¿verdad? Donde justamente ahí le dicen la dedicatoria a la revista Farremí, del señor BGS, es Bernardo Garcete Saldívar. Este es el debut, mira qué interesante esta imagen. Este es el debut del grupo Amerindia en Radio Carve de Montevideo. Radio Carve de Montevideo en aquellos años 50 y 60 era una de las emisoras más importantes del Uruguay, ¿verdad? Y específicamente de Montevideo. Y debutaban en esa radio. Los integrantes del grupo, como los mismos mencionaba anteriormente, Tito Ábalos, Enrique Samaniego y Julio Ortiz. La fecha de este material fotográfico es el 23 de abril de 1962. Le envían este material al señor Bernardo Garcete Saldívar. Bueno, y hablando de siguiendo ya con nuestro arpista, con el señor Enrique Samaniego, también hay que recordar que él en un momento formó también un dúo con el señor Rubén Sanabria y también con la señora María Cristina Gómez. Fíjense, acá, todavía que tenemos esta imagen, ¿verdad?, en el aire, ahí está el poncho. Vean que todo era, digamos, ciertamente artesanal, me refiero a los escenarios de la época, no como hoy día mucho más producidos. Bueno, porque bueno, era un estudio de radio también, ¿verdad? Pero como les digo, lo máximo para nuestros artistas en aquella época, como había comentado ya en programas anteriores, era Buenos Aires indiscutiblemente era la meca de los músicos, ya que las grandes disquerías
internacionales, los sellos internacionales, tenían su base principalmente en Buenos Aires. Estaban también los sellos propiamente argentinos, que también eran sellos bastante importantes. También en Río de Janeiro uno podía grabar con sellos internacionales, pero como les digo, el salto, el peldaño final, digamos, para después intentar llegar a Europa, era grabar materiales en Buenos Aires, difundir esos materiales en ese país, actuar en centros nocturnos, y era muy probable que, teniendo una frecuencia de actuaciones, estos artistas pudieran conseguir, digamos, algún tipo de contrato en Europa. Es toda una historia, como le digo, como ya comenté en programas anteriores, cómo nuestros músicos se fueron abriendo camino a lo largo del tiempo, ¿verdad? Con su arte, ¿verdad? Y ya que íbamos, también con un trío llamado los Tres del Paraguay, con el trío Los Tres del Paraguay. En ese caso, el trío que ahí tenemos justamente con el famoso Juan B. Mora. Ellos tuvieron un notable éxito, sobre todo en las audiciones radiofónicas acá en Paraguay. Una de las más memorables que ellos hicieron fue en el Salón Auditorio de Radio Paraguay. En Radio Paraguay, del señor Ayay Mora, si mal no recuerdo. Este grupo, los Tres del Paraguay, tuvieron un gran éxito. Era Juan B. Mora, Tito Ábalos y Enrique Samaniego, los integrantes de este grupo, que también tuvieron sus materiales discográficos. Alcanzaron un gran éxito, especialmente en Radio Paraguay o emisoras Paraguay. Acá los vemos. Juan B. Mora con su pose inconfundible, Tito Ábalos, ¿verdad? Y el señor Alejandro Villamayor. Podemos decir que este grupo grabó para el sello RCA. La RCA es la RCA Víctor. RCA Víctor es la empresa discográfica que tiene el perro que mira una vitrola. Escucha o atento, está observando una vitrola. Ese es el famoso sello, el sello de la RCA Víctor. Este grupo grabó con ese sello, también varios discos de larga duración con la RCA Víctor, y también para Discos Helio. Discos Helio es un sello paraguayo, el sello Orfeo y otros. Bueno, ahora para ir a la pausa, le voy a pedir a César que coloque el tema Brisa Guaireña. Si puede ir al aire, por favor, ese tema.